Bueno, ¿qué tal? Ahí a pedido del público, hablando un poquito sobre el tema del revisionismo histórico, algunas cuestiones que quedaron pendientes, o quizás como para profundizar un poquito más, ya que habíamos mencionado, si se quiere, a la piedra fundacional para muchos del revisionismo histórico acá en Argentina, que es la Argentina del imperialismo británico, a cargo de los hermanos Irasusta, de Julio y Rodolfo. Pero vale también mencionar dos autores muy importantes que también ya empiezan a producir en esta época, por el lado de este lado de revisionismo, si se quiere, nacionalista, a diferencia de Forja, que va a ser un revisionismo mucho más populista, como para definirlo de alguna manera. Nos vamos a referir en este caso con un compañero de ruta de los hermanos Irasusta, cofundador de la Nueva República. Estamos hablando de Ernesto Palacio. Ernesto Palacio también tiene un pasado muy vinculado con la literatura, al igual que otro gran revisionista como Escalabrino Ortiz. ¿Por qué? Porque Ernesto Palacio perteneció a Martín Fierro, a esa corriente de la calle Florida, de aquellas publicaciones de los años 20, ¿no? De donde salió también Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges. Bueno, Ernesto Palacio fue un ex Martín Fierrista, si se quiere, capaz no de tanto renombre como los que fueron después. Pero bueno, las cuestiones de la política y de lo que fuera, la circunstancia de esta inestabilidad política y de crisis cultural que generó la década del 30, también provocó en el caso de Palacio esta indagación hacia el pasado histórico y el porqué de la revisión histórica, ¿no? Para el mismo momento en que publicaban los hermanos Irasusta La Argentina del imperialismo británico, él publicaba Catilina. Catilina era un conspirador romano, ¿no? Que combatió la oligarquía allá en el pasado de la época romana, y él hace un trabajo en función de eso, y no es casual que él recupere esa figura de la historia romana en un momento de una crisis política tan importante como el que estaba sucediendo acá, en los prologuémonos de lo que va a ser después la década infame, ¿no? Fue prologado por Leonardo Castellani. Leonardo Castellani es un padre jesuita muy vinculado con los cursos de cultura católica. No se lo puede considerar revisionista porque no hizo trabajos del calibre historiográfico, pero sí un gran novelista, escritor, polemista, una persona muy, muy valorada dentro de este ámbito nacionalista, ¿no? Él fue el que hizo el prólogo de este primer trabajo muy vinculado a la historia política, a cargo de Ernesto Palacio, pero también va a ser el encargado, ya porque él estaba a cargo de esta colección, difusión, para que salga el primer trabajo historiográfico realmente de Ernesto Palacios. En el año 1939 se llama La historia falsificada, ¿sí? Esta denominación de la historia que ha sido falsificada, la historia que no ha sido ocultada por el liberalismo, es una de las constantes de denuncia que lleva a cabo el revisionismo histórico acá en nuestro país, ¿no? En reacción, digamos, a la historia liberal, a la historia oficial, a cargo de lo que era entonces la nueva escuela histórica, del lado del EBN. Recordemos que en 1938, en la sociedad que se da con el gobierno de la Corcondancia, con Justo, nace la Academia Nacional de la Historia, y esta sociedad de Levene con Justo también le va a caer sobre él esta suerte de denuncia y en algunos casos incluso de una conspiración en contra de la nacionalidad, en contra de Argentina, que suelen hacer, digamos, estos historiadores, que también en este caso es muy difícil encasillarlos, ¿no es cierto? Porque son todos muy disímiles entre sí. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de Ernesto Palacio hay que tratarlo, depende en el tiempo en que está escribiendo su obra, ¿no es cierto? Es decir, el Ernesto Palacio de este trabajo clave que se llama La historia falsificada, que es una suerte de folletín, porque es bastante cortito el trabajo, pero se encarga de denunciar cómo está todo articulado para falsear la historia. O sea, él reivindica el pasado hispánico, denuncia esta leyenda negra, por ejemplo, del pasado español,
Este, reivindica a muchos caudillos, a muchos ocultos, a personajes ocultos por la historia oficial, en el caso de este trabajo de Palacio. Pero tiene muchos sesgos, si se quiere, conservadores, antirrepublicanos en algunos casos, este trabajo de Ernesto Palacio, pero no es el mismo que después va a ser diputado nacional por parte del primer peronismo, y el que no es el mismo tampoco autor de alguna manera, que es el que escribe después la historia de la Argentina, es decir, es otro Ernesto Palacio. Es otro el Ernesto Palacio de Historia de la Argentina que publica la colección Arturo Peñalillo no tiene mucho que ver capaz con el de la historia falsificada. Pero tiene la matriz en común como con todos los revisionistas, que son fervientemente antiliberales y denuncialistas en cierto sentido. Bueno, le leo un fragmento que es bastante claro en torno a la historia falsificada de Palacio, de esta época, 1939, donde dice: nosotros no hemos renovado nuestra historia, continuamos aceptando el mismo esquema y la misma valoración hecha por nuestros grandes antepasados en una época en la que el liberalismo era todavía una ilusión y el progreso una religión. Si recurrimos a ella en busca de enseñanza viva, solo nos ofrecen panaceas agotadas. Está hablando precisamente de este cambio de paradigma, donde hay una crisis cultural muy fuerte y donde está a las claras como una decadencia del liberalismo político, no solamente en nuestro país, sino en todo Occidente.